Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Alejandro Zavala, consultor político, bienvenido a esta hora a Radio Sucesos. Y bueno, va avanzando el tiempo y estaremos cerca de tener ya la campaña oficial. Sin embargo, ya están los 16 binomios en la papeleta. Alejandro, ya mismo se conoce que incluso se va a imprimir esa papeleta. Y bueno, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos mientras tanto, mientras se cocina todo esto, mientras, bueno, se pueden ver los planes ya en la página del CNE? Y bueno, también se prepara el debate presidencial. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. ¿Y qué expectativas tenemos de estas elecciones que se vienen en febrero? Hola Vero, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo cordial para ti, un saludo cordial para la audiencia. Bueno, en principio lo que se ha venido diciendo, tenemos un sistema electoral fallido. Es una absoluta vergüenza que en un país como el nuestro tengamos 16 binomios. Es un papelón internacional. Y claramente, fíjate lo que se preveía cuando uno decía esto hace algunos meses, y todo el mundo decía, pero es que el derecho a la participación, fíjate que creo que 14 de los 16 binomios no pasan el 3%. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que tenemos un sistema electoral fallido, que no está sirviendo, que no tenemos partidos políticos fuertes, que tenemos partidos políticos de alquiler que venden sus espacios. Yo creo que un buen paso es por lo menos quitarles el financiamiento para que no seamos los contribuyentes, por último, los que nos duela financiar todas estas aventuras electorales. Entonces, yo creería que además hay que revisar muy bien el código de la democracia, porque no puede ser que sea tan laxo que formarte un partido político, incluso parroquial. Tenemos 300 organizaciones políticas en el Ecuador. Es una vergüenza. Las listas de los asambleístas van a ser unas verdaderas sábanas ahí incomprensibles. Y eso lo que hace es bajar el nivel de la democracia, bajar el nivel de la representación. Y ahí tenemos la asamblea que tenemos. Pues, o sea, esas son las consecuencias. Y después tenemos los problemas que tenemos y la bajísima aceptación que tenemos. Entonces, yo creo que hay que reformar profundamente tanto el financiamiento como la ley de los partidos políticos y además exigirles a los partidos políticos que ya por fin capaciten a sus cuadros, lleguen los mejores, nos den realmente alternativas para poder escoger gente que vaya muy bien. Respecto a la candidatura presidencial, me parece que de la última encuesta que tenemos los ecuatorianos a disposición, aprobada por el CNE y de una empresa seria como es Comunicaliza, tenemos una elección súper polarizada. Así. Incluso con la salida de Jan Topic se ve que las opciones son apenas dos, y que el resto corre de muy atrás. Y tres datos ahí importantes me parece para que es bueno señalar. La primera es que todo el mundo decía que la caída del presidente es estrafalaria, y ya unos decían que estaba tercero, que no llegaba a la segunda vuelta, y Así. cuando tú ves realmente la caída es de 4 o 5 puntos y sigue liderando la intención de voto en el Ecuador. La segunda es que esos 4 o 5 puntos que pierde el gobierno no están yendo a Luisa González. Luisa González, si sube un punto o dos, eso no es subir porque eso está en el margen de error. Entonces quiere decir que no está capitalizando la revolución ciudadana. Si tú ves en esa misma encuesta, le invito a la gente que entre a las redes de Comunicaliza y la vea, el único vector que apenas se dispara en 5 puntos es el de indecisos. Pero ¿por qué digo apenas? Porque si estaba en el 15%, hoy está en el 20%. Lo que significa, y esta es la cuarta idea con la que los dejo la primera intervención, es que con 2 meses de campaña y con todos los demás corriendo por debajo del 3%, es muy difícil que haya una tercera vía. Ya el tiempo está muy corto, el número de indecisos está corto, no se ve además alguien como que pueda capitalizar ese 20% que vaya solo a una candidatura. Sería raro porque no toda la gente es de una tendencia ideológica ni de otra. Es complicado. Entonces yo por ahí veo una elección que va a venir bastante polarizada. Sí, todo puede pasar a último momento, pero más o menos ya se está viendo las tendencias, ¿no? Ahora, Alejandro, usted apunta a un tema importante que es la salida de la candidatura de Jan Topic, que muchos podían haber optado por esa candidatura, por considerarse la tercera vía. Ahora, ¿cómo cambió el panorama electoral cuando sale Jan Topic? ¿Usted cree que los votos de Jan Topic irán para el psicólogo Wilson Gómez o, o no? ¿O a dónde van esos votos?
Yo creo que si hay algo que nos ha enseñado la experiencia en consultoría política es que los votos no son endosables, o sea, no existe cosa así. Ni siquiera Rafael Correa, siendo un líder vertical, teniendo la gente, digamos, leal para su, ni siquiera él puede endosar, dése cuenta que las cifras de aceptación de Correa son unas y las de la candidata Luisa González son totalmente distintas, la mitad. Entonces, ni siquiera un líder fuerte puede endosar, menos menos una persona como Topic, que en teoría no tiene un voto duro, digamos, o sea, tiene un voto por ahí de blando de otros movimientos. Y como son blandos de otros movimientos, yo creería que se va a repartir entre las candidaturas que tienen más posibilidades, porque la gente normalmente tiende a votar por el caballo ganador. Es muy difícil que uno quiera votar por alguien que va último. Pasará extraordinariamente, pero se irán repartiendo normalmente por quien termine al último. Ahora, yo creo también que con este tema del debate, con 16 personas, pero tú eres una persona de medios de comunicación, imagínate 16 personas de un set de televisión. O sea, es absurdo, es ridículo, no entran. No. Entonces, si es que les van a dividir en dos grupos, como parece que va a ser, ya no es debate, pues, porque no vamos a tener tal vez a los protagonistas juntos o a uno que quieres ver, porque un debate, y eso quiero que entienda la gente, no es un concurso de preguntas y respuestas, no es quien quiere ser millonario, o 100 ecuatorianos dicen, no es así. O alguien que se vaya aprendido las respuestas con un coach que le entrenó 48 horas antes. Es contraponer posiciones de país. Es que si es que uno piensa de una forma en economía, en seguridad social, en salud, en educación, y otro piensa de otra forma, pues contrapongan sus ideas, pues se confronten esas ideas. Yo no estoy diciendo que hagan payasadas, ni que se insulten, ni nada de eso tampoco es un debate, pero con altura y con argumentos se contrapongan las posiciones. Debates son opiniones diferentes, porque si no, no hay debate. O sea, ir a contestar unas preguntas no significa debate. La Real Academia Española de Lengua dice contraponer opiniones diferentes. Eso es lo que es un debate. Bueno, yo creo que esto no va a ser posible, no va a ser medianamente potable. En la elección pasada fue mucho mejor porque había, creo, ni la mitad de candidatos, y hay un poco más de posibilidades. Pero igual me parece que la visión del CNE no es contraponer ideas, es vaya usted y responda de la mejor manera a las preguntas que hace el comité de expertos y listo. Ahora, vimos lo que pasó en las elecciones pasadas, que, bueno, se adelantaron las elecciones, tuvimos esta situación de la muerte cruzada, una situación muy lamentable como fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. En todo caso, Daniel Noboa, el actual presidente, no estaba ni siquiera en el radar de ninguna encuestadora, ni siquiera en su propio radar, diría yo. Y después del debate, las cosas cambiaron. Parece que se preparó muy bien para el debate, la gente lo vio como una opción importante, gana las elecciones a partir de esto, Alejandro, además de los otros factores que se menciona, pero bueno, ¿qué se podía esperar de una situación similar en estas nuevas elecciones y en un nuevo debate? Pero lo paso a explicar rápidamente. Los griegos tenían esta ágora que se llamaba, que era un sitio abierto en donde discutían sus problemas, hacían catarsis, contraponían ideas y de ahí salían las formas mejores de gobernar. Hoy esa ágora abierta se ha transformado al área digital. O sea, la conversación digital, esta nueva ágora en donde los jóvenes deciden a quién escuchan, por medio de qué plataforma, cuáles son los mensajes, quiénes son los influenciadores. La tele como plataforma reina murió. Acuérdate que en el debate de León Febres Cordero con Rodrigo Borja, no, míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada. Y eso cambió. ¿Por qué? Porque había otra dinámica en el mundo. Nosotros nos reuníamos o en el cuarto de nuestros padres o en la sala de televisión de la casa, si la Claro. teníamos. Y ahí se veía, pues, y además tus influenciadores eran tus padres normalmente, máximo algún profesor o alguna cosa así, pero no mucho más. Hoy cambió. Todo el mundo está con su propio dispositivo, en su propia casa, en su propia parte de la casa, y cada uno toma las decisiones que quiere, como digo, por medio de jóvenes escuchando a otros jóvenes. Ya no es lo mismo, ya cambió todo esto. Entonces, fíjate, Javier Herbas de 0 a 15% en 4 meses de campaña. Daniel Noboa de 4 a 24 en 2 semanas. Y no solo eso, si tú hablas con Álvaro Marchante, él te cuenta que Daniel Noboa subió entre 14 y 16 puntos en 2 días. O sea, esta nueva ágora digital, y fíjate, un dato que es muy importante que la gente entienda, de 13.400.000 ecuatorianos que estamos aptos para votar en el padrón electoral, 7,5 millones son millennials y centennials. Esto quiere decir que ellos, a nosotros, los X y a los boomers, nos están amablemente enseñando la puerta de salida y diciéndonos, ustedes ya no ponen presidente, ahora lo ponemos nosotros.
Pero tampoco es verdad, yo tampoco adhiero a que solo con una campaña digital vas a ganar. El territorio es muy importante en el Ecuador. Los medios tradicionales ya lo ha reconocido, incluso el gobierno, que descuidar los medios tradicionales también ha sido un error. Bueno, hay varios factores, pero lo que sí te puedo asegurar es que sin una buena estrategia digital vas a salir del radar de esta conversación y es muy probable que no ganes las elecciones. Bueno, muy complejo. Todavía es prematuro, Alejandro, ver qué puede pasar en estas elecciones, o más o menos ya se podría tener definido lo que podría pasar. Pero yo adhiero siempre a la idea de Zygmunt Bauman, este famoso sociólogo que nos habla de la sociedad líquida. Todo puede pasar, o sea, estamos en un momento, como digo, de decisiones en lugares donde normalmente no se toman las decisiones. Hay voto vergonzante, hay voto oculto, hay un montón de cosas que a veces las encuestadoras no llegan a entender, hay cambios de última hora y el debate, todo puede pasar, pero de lo que se ve es muy probable que la elección termine siendo polarizada entre el gobierno y la revolución ciudadana. Eso es lo más probable que suceda. Es muy complejo que alguno de los dos salga de segunda vuelta, sobre todo porque los otros compiten de muy atrás. Pues, o sea, si es que están abajo del 3%, como dice la encuesta, no lo digo yo, como siempre digo, pelense con los datos, no conmigo. Si es que eso es lo que dicen las encuestas, va a ser muy complejo que algo raro salga de ahí, muy, muy complejo. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que suceda sin duda. Y bueno, un tema final, Alejandro, que no tiene que ver con estas elecciones, sino con el financiamiento de la política. Y de hecho ya la Corte Constitucional dio el vía libre para que se debata la reforma legal para quitar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos. Esto obviamente no va a aplicar, porque los tiempos no dan para nada, no va a aplicar para estas elecciones, pero sí para un futuro. ¿Cómo ves esa propuesta que hizo el presidente Noboa? Yo adhiero absolutamente, no adhiero de ahora por la presentación del presidente Novoa. Fíjate que en el año 2019 el asambleísta Mae Montaño ya lo presentó ante la asamblea, un proyecto de reforma parcial. ¿Y sabes cuántos votos obtuvo? Cero. Nadie le apoyó, ningún partido político, ni un solo voto obtuvo. Yo vengo peleando por esto hace años, como digo, y yo creo que el financiamiento no debe ser del contribuyente, porque estamos estimulando a estos aventureros de la política. Estamos viendo 16 partidos políticos de gente que no tiene ni la mínima preparación, ni el mínimo equipo, ni el mínimo proyecto, y encima nosotros les damos esto. Además que ha sido un nicho de corrupción, hay que entender que algunas agencias inescrupulosas de publicidad han ido donde los candidatos y como tienen descuento de agencia, dame la franja, yo negocio con el medio y después nos repartimos. Y así se venden los puestos en las diferentes dignidades a cambio de las franjas que pagamos nosotros, pues. Mi propuesta, y esto lo acabo de poner ayer recién en mi cuenta de Twitter o de X, es que con el 10%, fíjate, el 10% de lo que los ecuatorianos dejemos de pagar, creemos una verdadera unidad de control electoral para tres cosas. Que no se cuelen dineros oscuros o dinero del narco en alguna campaña electoral. La segunda, que hay un control realmente sobre los partidos para que capaciten, formen a sus cuadros y nos presenten a los mejores y no a cualquiera advenedizo que sale de cualquier lado. Y lo tercero, que no se laven activos en las campañas. Bien es sabido, los que hemos hecho campañas sabemos perfectamente que las gorras, que las camisetas, que las gigantografías, que los artistas, que un montón de cosas ni siquiera se facturan. Entonces, con una unidad fuerte de control podemos evitar estos vicios y no podemos seguir estimulando estas aventuras, 16 candidatos, la gran mayoría debajo del 1%, es una vergüenza. Yo adhiero absolutamente, espero que la Asamblea permita, porque hay que acordarse que es entre el primero y el segundo debate tienen que pasar 90 días. El primer debate está cerca, según lo que tengo entendido, ya la comisión se ha reunido, están preparando el informe. Luego vendrá el segundo y definitivo debate y yo espero que los asambleístas dejen que seamos los ecuatorianos a través de la democracia directa, porque al final, después de la asamblea, esto pasa al referéndum aprobatorio. Los ecuatorianos seamos los que con nuestro voto decidamos si queremos o no queremos que sigan financiándose las campañas políticas. No sea la asamblea, que no boicotee la asamblea, que dé paso a la democracia directa y que el pueblo sea realmente con su voto el último en tomar esa decisión. Bueno, importante esto que estamos viviendo, que es el paso importante para la democracia de nuestro país y lo que pueda suceder en los próximos años. Gracias, Alejandro Zavala, consultor político. Hemos analizado un poco, tomado el pulso, la situación electoral. Recordemos que en febrero tenemos elecciones y también la reforma
este que propone el presidente Daniel Noboa y que ya la Corte Constitucional le da vía libre. Claro que esto tiene muchos pasos y tendrá que pasar por el legislativo primero. Gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Un placer, Vero, gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia.